Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Raúl. Bienvenidos al videotutorial número 19 del curso de Postgres, en el que dedicamos y continuamos viendo el uso de los triggers o disparadores. Bueno, antes que nada, me gustaría felicitarlos por haber llegado hasta aquí. Ya después de este espacio, lo que vamos a ver referente a Postgres se va a hacer un poco más complejo. Vamos a hablar más adelante del uso de las cartografías, cómo se utiliza la información geométrica y cómo la identificamos en los registros. Más adelante vamos a ver cómo se utilizan los espacios de las tablas y vamos a hacer un proyecto dedicado a las funciones y de cómo se llaman desde PHP a otros lenguajes. Sé que me han comentado compañeros por internet, me han dicho que dedique un espacio que involucre el uso de Visual Studio, por ejemplo, y Postgres, pero en este caso, este video tutorial está dedicado solamente al uso de Postgres, pero sí puedo hacer referencia a algunos videotutoriales que he conseguido por internet referente a cómo, por decir, conectarnos en diferentes bases de datos a Postgres. Y entre ellas involucra el uso de Visual Studio y Java. Aunque ya creo que el maestro Jesús Conde hizo un video tutorial referente a las bases de datos que conecta de Java a Postgres, de Java a MySQL, y que pienso que con un poco de investigación se puede encontrar cómo realizar dichas conexiones, porque si hablamos de generalizado, existe una gran variedad de lenguajes y sería casi infinito colocar las distintas conexiones que se establecen desde esos lenguajes a Postgres. Pero si en dado caso quieren alguna documentación, va a estar en el material complementario de este video, y donde se hablan donde yo hago una referencia a las páginas con que se hacen conexiones a las bases de datos, en este caso Postgres. Y bueno, también les deseo feliz Navidad. Estoy haciendo el video tutorial este 24 de diciembre del 2010. Y bueno, si están pasando otras navidades y este video se larga para otras navidades, pues y da igual, mis felicitaciones, mis felices fiestas. Y bueno, continuamos. Estábamos hablando en el tutorial anterior sobre el uso de los triggers, pero utilizando el before, significaba ejecutar un evento, pero antes de que este se ejecutara, se realiza una operación directamente en la función. O sea que antes de que se realizara el evento, se hacía el llamado a un procedimiento almacenado. Y ese procedimiento almacenado podría ser algún insertado en otra tabla, podría validar algunos datos entrantes, y entre múltiples otras cosas. Ahora en este tutorial vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre el before y el after. Por supuesto que se va a explicar, se va a hacer una breve reseña de cómo se funciona el after, y en el próximo tutorial, el que viene arriba, en el posterior, vamos a hablar de íntegro sobre ambas, tanto y para qué se utilizan. En este voy a hacer una énfasis de cómo se utiliza el after en comparación con el before, realizando una inserción a una tabla de auditoría. Recuerden que en la documentación de Postgres hay muchos ejemplos de cómo se realizan triggers con diferente variedad. De todas maneras, para el otro curso, o sea, para el próximo tutorial, voy a seguir explicando los triggers y voy a explicar cada uno de los ejemplares que existe en la documentación de Postgres. Y claro, agregándole otros detalles muy importantes, como lo voy a hacer con este. Pues continuamos con el curso dedicado a los triggers. En el tutorial anterior explicaba de cómo se hacía el uso del before, que nos permitía insertar datos en una tabla antes de que la información fuera insertada en ella. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos un procedimiento almacenado
que validara los datos entrantes en el campo nombre del empleado y en el salario del empleado, demostrando, verificando de que estos campos fueran diferentes de null. Si estos datos eran nulos, entonces la función o el procedimiento almacenado nos devolvía una sección y nos mostraba un comentario de por qué no se podría registrar los datos en dicha tabla, al igual que en el campo salarios del empleado. Entonces si este campo también era nulo, nos devolvió una sección y con el porcentaje se especifica en qué parte va a salir el campo, la información que se está adquiriendo en ese campo. Entonces el nuevo dato iba a ser igual. Si en dado caso todo lo que estamos viendo aquí no se cumplía, entonces quiere decir que no hay ningún problema al almacenar datos en la tabla. Por ejemplo, esa fue la lógica que se utilizó para este procedimiento. Quiere decir que se puede continuar con el procedimiento. Y de ser así, entonces la nueva información que va a tener el campo del last date, que si no se acuerdan era un campo dedicado a fechas, y last user, que era el usuario, iba a ser el usuario de quien está realizando la transacción. Por ejemplo, aquí se va con esta función, con esta variable propia de Postgres, estamos adquiriendo la fecha en la cual se realizó esos registros y el usuario quien realizó ese registro. Y entonces con esta variable especial que ya está integrado en Postgres, que es propia de Postgres, esta variable especial, que lo que nos está haciendo es retornar todo lo que los nuevos cambios que estamos haciendo, los nuevos cambios que hemos realizado en los campos. También podríamos aquí colocar una condición, por ejemplo, la misma que se encuentra en la documentación de Postgres. Si el nuevo registro, que sería en sí el salario del empleado, es menor a 0, entonces nos va a mostrar una sección. Raíces y colocamos el comentario. El salario debe ser mayor a 0. Podemos colocar este porcentaje aquí. Bueno, en sí no vamos a colocar mejor el porcentaje, solamente el comentario y la condición. Vamos a modificar este trigger. Aquí creo que en if. Ok, si ahora insertamos un salario, por ejemplo, vamos a insertar un registro de otro empleado, vamos a llamarla fulana, y que el salario sea, por decir, menor a 5. Si ejecutamos el insertado, fíjense que nos aparece la sección que nos dice que el salario debe ser mayor a 0, que sería esta condición que estamos viendo aquí. Hasta incluso nosotros pudiéramos crear una tabla llamada auditoría, que tendría como finalidad registrar todas las transacciones que han realizado los usuarios.
Por ejemplo, quién fue la persona que insertó, a qué fecha se modificó. Bueno, estos mismos campos que estamos viendo aquí, pero organizados en una tabla llamada auditoría. Porque claro, aquí tenemos la información de la última fecha, que se registró, que se hizo el registro de un empleado, y la última fecha de esa modificación, o sea, la fecha tanto del registro como de la modificación, al igual que el último usuario que hizo la inserción en la tabla de empleado, como la modificación. Pero cuando se realiza la modificación, fíjense que lo único que va a colocar aquí es la última persona que realizó dicha modificación y la última fecha. Pero si nosotros queremos mantener un historial de las personas quien realizaron esos registros y esas modificaciones, o hasta incluso una eliminación, para ello se lleva a cabo la creación de una tabla llamada auditoría. Se puede colocar otro nombre, puede ser transacciones, eso depende del proyecto que estemos realizando. Pues vamos a crear una tabla llamada auditoría de empleados. Vamos a llamarle empleados, no, auditoría empleados, que tengan los campos que asignamos en la tabla anterior. Por ejemplo, este que estamos viendo aquí, estos dos campos, que sería el tiempo que se hizo la transacción, el tiempo que se hizo el registro, la inserción o la eliminación, y el usuario que lo hizo. Aquí he creado la tabla con sus respectivos comentarios, y ahora solo nos queda insertar datos a esta tabla. Por ejemplo, si el usuario, si las transacciones se realizaron, las validaciones no se realizaron, mejor dicho, si las validaciones no se realizaron, no se cumplieron. Por ejemplo, si el campo no es nulo, si el salario no es nulo, y si el salario es mayor a 0, entonces se procede a registrar los datos en la tabla auditoría empleados. Entonces hacemos un insert auditoría empleados, copiamos auditoría empleados, vamos a colocar los nombres de los campos, las DAT, las use, y en el valor vamos a colocar estos que estamos viendo aquí. Porque nos va a insertar la fecha del registro y el usuario quien realizó la transacción, la fecha de la transacción y el usuario que realizó la transacción. Colocamos un punto y coma. Ahora procedemos a ejecutar la función para que realice los cambios indicados. Ok, ya guardamos los cambios y ahora procedemos a hacer una inserción. Vamos a registrar esta vez que fulana tenga un salario mayor a 0 para que haga su correspondiente inserción. Vamos a ejecutar nuestro query. Vamos a ver por qué nos da el error. Y es porque las user, aquí dice el error, que no existe la columna las user, que sería esta. Si no recuerdan, la columna que especificamos en la tabla es las user.
Yo lo coloqué uso. Me confundí porque estoy acostumbrado a escribir uso de usuario, pero use es como está escrito en la documentación de Postgres. Y así que bueno, ya lo cambiamos. Vamos a hacer nuevamente nuestra correspondiente inserción, modificación de la función. Vamos a ver si last date está correcto. Ok. Y fíjense que esta vez sí se realizó la inserción. Cuando ejecutamos la inserción del nuevo registro en la tabla empleados. Ahora vamos a consultar la tabla llamada auditorías empleados para ver si si realmente se hizo la inserción. Ejecutamos esto y fíjense que aquí están sus campos con un registro asignado. Los campos con sus registros. Fíjense que si modificamos el empleado, vamos a colocar aquí que el empleado fulana va a tener un nombre que va a ser igual a fulana por un ejemplo decir fulana María. Vamos a ejecutar esta actualización. También vamos a modificar el salario, que el salario anteriormente era 2000, ahora va a ser 1000. Y realizamos la correspondiente modificación. Fíjense que se actualizó una fila, fue afectada y la ejecución tardó 24 milisegundos. Ejecutamos otra vez la tabla. Primero vamos a ejecutar la tabla de empleados. Por aquí debe estar María Fulana. Fíjense que aquí está la última fecha de inserción. En fin, la última fecha de inserción, pero no tenemos un historial de quién fue el que hizo la inserción anteriormente. Si consultamos la tabla, fíjense que ahí aparece el usuario quien hizo la modificación y la fecha a la cual se hizo esa modificación. Si yo estuviera registrado con otro usuario y estuviera logueado en Postgres con un usuario completamente diferente, entonces aquí por supuesto me aparecería el usuario que está logueado en ese momento. Por defecto yo estoy logueado con el que viene predeterminado en Postgres, y es por eso que aparece Postgres como usuario. Pero mayormente cuando se trabaja si es posible, cuando se trabaja en la web, los usuarios normalmente que se utilizan son los que están almacenados en la variable de sesión. Esos usuarios, por supuesto, están registrados en una tabla de base de datos, por ejemplo, llamada usuarios, que es la lista de usuarios que tiene acceso al sistema, por ejemplo, un sistema web. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se realiza una inserción, se busca por medio de la ID del usuario que está almacenado en esa variable de sesión. Esa variable de sesión es enviada a través de una función de Postgres que a la final, cuando se va a hacer una inserción, una modificación o una eliminación de un registro, esta es enviada por ejemplo desde PHP a Postgres para que cuando se ejecute esa función, el trigger que se dispara o la transacción tenga referencia esa identificación de usuario que se relaciona a la tabla, por ejemplo, usuarios. Y entonces se puede saber con esa relación entre IDs quién fue el usuario que hizo esa modificación o esa eliminación o esa agregación. Eso se puede saber con la relación, se puede saber el nombre, el apellido, la cédula de identidad. O sea, no necesariamente hay que almacenar en una tabla de transacción todo el nombre, toda la información del usuario, porque esa información ya está almacenada en una tabla llamada usuario. Pero a veces en algunos casos es necesario hacerlo,
Por ejemplo, no queremos que nos guarde la información que existe actualmente en la tabla usuario, porque supongamos que el usuario se cambia de nombre, entonces no sabemos quién fue el que hizo esa modificación de la tabla o del registro, porque el usuario se cambió el nombre y no se puede saber. Entonces es mejor que se almacene en ese caso el nombre que se encuentra, el nombre en la cual en ese determinado tiempo se realizó esa transacción. Mejor dicho, en aquel tiempo se va a almacenar el nombre del usuario quien realizó la transacción. Entonces, si por decir, por un ejemplo, el martes hicieron una agregación de un registro, entonces ese usuario se va a almacenar en la tabla de transacción. Entonces, el miércoles póngase que el usuario se cambió de nombre, y entonces la transacción no va a tener va a tener el nombre modificado, entonces no sería realmente seguro. Entonces que en ese caso, ¿qué sería? Entonces se almacena directamente el nombre del usuario quien realizó la transacción. Por ejemplo, si el nombre por ejemplo es Luis Raúl, entonces el martes Luis Raúl almacenó la información en una tabla, por decir, hizo un registro en una tabla, entonces se almacenó mi nombre en la transacción, en la tabla de transacción. Y entonces el miércoles, cuando yo me cambie el nombre, de igual manera ese nombre, cuando yo vaya a registrar, hacer otro registro, por así decirlo, claro, va a aparecer un nombre diferente, pero al final va a estar asociado ese cambio a una sola ID, y ya con eso puedo seguir el rastro de los usuarios. Eso sería cuestión de seguridad. Sé que suena un poco complicado y todo eso, pero ya vamos paso por paso y vamos viendo cómo se realizan esas respectivas transacciones cuando a la hora de que necesitamos obtener un historial de las transacciones que se han realizado, por decir un mes, años, días, horas, como nos satisfaga a nosotros. Entonces vamos a crear un campo de identificación que nos permita contar los registros que se van almacenando en nuestra tabla. En este caso vamos a hacer un campo tipo serial para llaves primarias en la tabla empleados. Entonces no, aquí no, vamos a alterar la tabla. Nombre de la tabla del empleado, y vamos a agregar un nuevo campo vamos a colocarle ID del empleado y que sea serial. Entonces ya modificamos la tabla de empleados y vamos a modificar ahora la tabla la tabla auditoría. Vamos a crear un constraint que sea foráneo, una ID foránea o clave foránea, para que haga referencia a la tabla de empleados. Aquí agregamos el constraint para la tabla de empleados, el constraint para que sea primary keys. En este caso sería el ID del empleado, que se me había olvidado colocarlo. Esto es para hacer que el campo ID del empleado sea una llave primaria. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la tabla auditorías empleados. Vamos a crear un campo que sea de tipo integer y que a su vez este campo sea clave foránea, para que haga referencia a la tabla empleados. Entonces vamos a alterar nuestra tabla auditoría empleados. Vamos a agregar un campo llamado o columna ID del empleado, que va a ser el foráneo.
Vamos a agregar un constraint para ese ID del empleado. Tiene que ser serial. No, serial no. Este tiene que ser integer. Recuerden que el serial tiene una secuencia. Y acuérdense que va a ser el ID del empleado, que va a ser en sí el foráneo, que va a ser referenciado a la tabla de empleados. Entonces vamos a crear nuestro constraint foráneo. Que sería el ID del empleado. Yo le coloco esto para poder recordar de que es un constraint foráneo referenciado a la tabla empleado. Colocamos aquí el campo que sería ID del empleado y colocamos la palabra clave reference y colocamos el nombre de la tabla que sería empleado. Luego vamos a colocar una columna llamada ID de la transacción, que va a ser de tipo serial. Este integer está bien que lo dejemos así, porque no sabemos en un futuro hasta qué cantidad de inserciones va a tener esta tabla. Entonces hasta aquí cerramos nuestro script, lo probamos 5, y fíjense que se creó correctamente nuestro código. También podríamos colocar que nuestra columna, que nuestro ID de transacción fuera también una primary key. Hay que hacerlo. Auditoría de transacciones, auditoría de los empleados, perdón. Constraint, vamos a colocarle ID de la transacción, primary key, y que sea de tipo primary key, y colocamos el ID de la transacción. Ejecutamos esto. Aquí esto va sin S, ya me di cuenta. Y fíjense que ya se ejecutó correctamente nuestro script. Si vamos a nuestra tabla de empleado, aquí podemos ver sus propiedades, que en este caso serían los campos. Fíjense que está el campo que le agregamos, el ID del empleado, que es de tipo serial, y que a su vez es una llave primaria. Adicionalmente, también agregamos una tabla llamada auditorías, sería empleado auditoría. Vamos a ver que es esta la que estamos viendo aquí, auditorías empleados. Aquí también podemos ver sus propiedades, que serían los campos, y también vemos los tipos de datos asociados a cada uno de los campos. Podemos ver los constraints presentes, el ID de la transacción, que es primary keys, y el constraint foráneo, que sería el ID del empleado. Si vemos las referencias, vemos que estamos asociando la tabla de empleados, y vemos que en el más simple, fíjense que no hay ninguna acción a la hora de eliminar, a la hora de borrar o a la hora de actualizar. Entonces vamos a hacer una inserción en la tabla auditoría, solo que con la diferencia que le vamos a agregar el ID
del empleados, y fíjense que yo coloco aquí la variable especial que nos brinda Postgres en conjunto con el nombre del campo a la cual vamos a hacer la inserción en la tabla auditorías empleados. Vamos a hacer una prueba para ver cómo se comporta esto. Es lo mismo, el mismo procedimiento, lo único que hice fue agregarle el nuevo campo que acabamos de crear en la tabla y la variable especial de Postgres en conjunto con el nombre del campo. Vamos a proceder a hacer un truncate en la tabla auditorías empleados. Por si acaso, si en dado caso hicimos alguna prueba en ella, vamos a hacer un truncate para borrar todos los registros. Vamos a hacerlo. Ok, al igual que la tabla empleado. Recuerden que tenemos que colocar cascade porque tiene una llave foránea que está haciendo referencia de auditoría empleado a empleados. Entonces vamos a hacer un truncate. Estoy haciendo los truncate por si acaso hemos hecho algunas pruebas en ella, y recuerden que en videotutoriales anteriores hicimos algunas modificaciones en la tabla de empleado. Estábamos haciendo pruebas con ella. Si pueden hacer un respaldo de ella, si en dado caso tienen el script. En fin, vamos a reiniciar también la secuencia. Recuerden que al hacer un truncate no se reinician las secuencias. Entonces vamos a reiniciar la secuencia de la tabla auditorías empleados y la secuencia de la tabla empleados. Recuerden que esto lo vimos en tutoriales anteriores, cómo se reinician las secuencias. Si en dado caso no se acuerdan, bueno, aquí tenemos la manera de hacerlo, y de todas maneras en anteriores tutoriales se explica. Vamos a ver si no tenemos registros. Aquí no tenemos ni un solo registro, al igual que auditorías empleados. Ahora vamos a hacer una inserción de un nuevo registro llamado empleado. Del registro en la tabla empleados vamos a hacer una inserción de un usuario llamado Juan, que va a ser un empleado. Vamos a hacer nuestra inserción y fíjense que aquí nos muestra este error que estamos viendo aquí. Bueno, vamos a leerlo. La inserción o actualización de la tabla auditorías empleados viola la llave foránea, que sería esta, la llave foránea que creamos en la tabla empleados, en la tabla auditorías empleados, perdón, y nos aparece un detalle diciéndonos que la llave que sería el ID del empleado, que es una, no está presente en la tabla empleados. O sea, se está violando la restricción de la llave foránea que se hizo para la tabla auditorías empleados, que es esta llave foránea que estamos viendo aquí, esta. Y eso sucede porque al ejecutar este trigger que estamos viendo aquí, recuerden que el trigger está hecho de forma before. Lo que quiere decir es que antes de insertar un registro en la tabla empleados, se va a hacer una inserción en la tabla auditorías empleados. Esa inserción se realiza porque antes de registrar una información en la tabla empleados se va a ejecutar la función empleados, que a su vez esta función empleados conlleva una serie de procesos, y entre ellas está la inserción de la tabla auditorías empleados. Si se acuerdan cómo funciona la llave foránea, para una llave foránea tiene que tener una referencia a una tabla principal. En este caso, la tabla principal de auditorías empleados es empleados. Entonces, auditorías empleados es el que tiene de llave foránea a la tabla empleados. Y porque estamos registrando, y como estamos registrando, estamos haciendo la inserción de un registro en la tabla empleados, esta no va a encontrar el registro que se encuentra en la tabla llamada empleados, y es debido a que se va a ejecutar esta función antes de que se inserte el registro en la tabla empleados. Y claro, por supuesto que al insertar un registro en la tabla auditorías empleados, no se va a encontrar el ID del empleado que se encuentra
registrado en la tabla empleados y por lo tanto se va a violar la restricción de la clave foránea. Eso, si no se acuerdan, en anteriores tutoriales vimos cómo eran estas políticas. En una llave foránea tiene que existir en una tabla principal una identificación a la cual se hace la referencia. Y como esta identificación en este caso no existe todavía en la tabla empleados, por lo tanto no se realiza dicho registro y se viola la llave foránea. Y entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Yo quería aclarar este error porque en muchas ocasiones esto nos ha ocasionado un quebradero de cabeza a la hora de realizar un trigger. Puede parecer tonto, pero sí ha pasado mucho. En este caso no se utilizaría el before, sino se utilizaría el after, que en español quiere decir, del inglés al español, quiere decir después de. Aquí estamos utilizando el antes de insertar en la tabla de empleados. Vamos a hacer primero un procedimiento, pero si nosotros colocamos aquí after, vamos a realizar primero la inserción y después es que ejecutamos el procedimiento almacenado. Entonces vamos a explicarlo. Entonces ya sabemos por qué no se debe hacer de esta manera esta inserción a la tabla auditorías empleados, y es debido a que antes de que se haga una inserción en la tabla empleados, estamos realizando una inserción en la tabla auditorías empleados, y por supuesto no va a funcionar porque el ID del empleado que estamos referenciando a la tabla empleados no se encuentra aún registrado, y es debido a que en el trigger estamos utilizando el before antes de registrar o actualizar en la tabla empleado, y es por eso que no funciona. Ahora vamos a proceder a realizar un ejemplo cambiando el before por el after. Para ello vamos a crear un trigger que trabaje con after, y de esa manera sí funcionaría porque vamos a registrar primero vamos a hacer la inserción en la tabla de empleados y después es que se va a ejecutar el proceso empleado. Y entonces sí va a funcionar porque después que se inserte en la tabla empleados, se procede a insertar en la tabla auditorías empleados, y esta sí va a conseguir que la tabla empleados va a tener una ID del empleado, que va a ser la que está insertado así, y por lo tanto que va a ser la que estamos insertando aquí, y por lo tanto no se va a violar la restricción de la llave foránea. Fíjense que si le quitamos los últimos campos, vamos a comentarlo, al igual que este, realizamos el cambio en el procedimiento almacenado, está por acá arriba, por aquí, y realizamos nuevamente un insertado. Recordemos que no tenemos registro en la tabla de empleados, y fíjense que esta vez sí funciona porque eliminamos el ID del empleado a la cual se hace referencia a la tabla empleados, de auditorías a empleados, o mejor dicho, de auditoría empleados a empleados. Entonces, si consultamos la tabla empleados, vamos a ver que tenemos un registro, y si consultamos la tabla auditorías empleados, vemos que tenemos el registro de la transacción o de la auditoría, pero sin el ID del empleado. Por supuesto que cuando nosotros trabajamos con claves foráneas se puede aceptar datos nulos de esta manera, pero si no queremos, recuerden que podemos colocar una restricción para que evite la inserción de datos nulos en una llave foránea. Entonces vamos a borrar nuestras tablas. Vamos a borrar nuestra tabla empleados. Mejor dicho, vamos a borrar los registros de la tabla y los registros de la tabla empleado cascade, para así utilizar
el otro tipo de trigger, que sería con el after. Lo que voy a hacer es comentar, lo que voy a hacer es eliminar el trigger que existe actualmente. Entonces, de la siguiente manera, se crea nuestro trigger asociado a la misma función, solamente que con la diferencia de que ahora no vamos a utilizar before, sino after. Vamos a utilizar el mismo método, el mismo procedimiento, y vamos a llamarlo igual. Recuerden que eliminamos, así se elimina un trigger de esta manera. Entonces dejo este video hasta aquí. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chau. El if existe. Si en todo caso el trigger existe, llamado empleado, si el trigger llamado emp existe, se elimina asociado a esta tabla. Yo ya lo eliminé, de todas maneras, para que lo vean, funciona así. Se elimina. Y vamos a crear este, que sería el del after. Ahora vamos a realizar la prueba, pero antes vamos a descomentar estos campos que, si no recuerdan, hacían conflicto por motivos de la clave foránea. Ahora, utilizando el after, vamos a ver que esto no va a ocurrir. Entonces vamos a comentar, vamos a correr nuestra función. Ok, ya ejecutamos los cambios y ahora vamos a hacer un insertado. Recuerden que en la tabla empleados todavía no existen registros, al igual que en la tabla auditorías. Vamos a hacer la inserción del usuario llamado Juan, que sería el empleado. Lo registramos y fíjense que esta vez sí se llevó a cabo el registro. Y ahora, si consultamos la tabla empleados, vemos que existe el registro anterior. Y vamos a ver la tabla auditorías. Fíjense que también existe el registro cuando se hizo la inserción, que sería esta fecha. Esta es la fecha actual en la que se hizo la inserción de los datos. El usuario que fue Postgre y la identificación de la empresa que es 3. Porque como no reinicié la secuencia, fíjense que si si reiniciamos la secuencia, vamos a hacer un truncate a la tabla y un truncate en cascada al empleado, y vamos a reiniciar la secuencia de ambas tablas. Si la reiniciamos y realizamos el registro nuevamente y hacemos la consulta, fíjense que esta vez la ID del empleado es 1, al igual que esto que estamos viendo aquí. Entonces ya sabemos que de esta manera no nos da error, y es debido a que estamos haciendo una inserción primero. Después que se haga la inserción, es aquí abajo. Después que se haga la inserción o actualización en la tabla empleados, es que vamos a obtener esos datos de los empleados, que serán los nuevos datos, y lo vamos a insertar en la tabla auditorías empleados. Entonces, como existe esta ID registrada en la tabla de empleados, no hay ningún problema que se registre en la tabla auditorías empleados. Así de sencillo. Bueno, entonces ya sabemos por qué funciona, porque estamos insertando primero un registro en la tabla de empleados y luego es que se ejecuta la función. Esto va a ser tanto para insertar como para actualizar. Después que se hagan alguna de estos dos eventos, es que se va a ejecutar la función emp, que a su vez realiza una serie de procesos que entre ellas conlleva el registro de la tabla auditorías empleados. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. En el próximo vamos a realizar ejercicios más complejos. Yo quedé que en este iba a ser más complejo los ejercicios, pero quería aclarar esta diferencia entre el before y el after.
Es muy importante que sepamos esa diferencia porque si tenemos claros estos conceptos podemos realizar milagros, por así decirlo, haciendo cualquier operación que nos sea solicitado o que nos encontremos por hacer. Bueno, entonces dejo este video hasta aquí. Será hasta la próxima. Nos vemos. Chao.